el hermano Raúl está mejor. Ya no siente los dolores, se ha hecho un montón de exámenes, los resultados se los dan el martes, pero él se ha sentido bien, gracias a Dios. Lo otro que en la casa de Anita están todos enfermos. Yo me arranqué para acá, por eso no me enfermé. No, están todos enfermos. Sí, el único que estuvo menos enfermo fue el Esteban. Ya hoy día estaba mejor, ayer estaba mejor, pero y yo que no me he enfermado. Es influenza. Muchos dolores, fiebre, en fin. Y un comentario, esta mañana vi los comentarios en YouTube sobre esta máquina que lanzaron al espacio infinito, la James Webb, y llegó a un punto de distancia y del espacio, y los científicos se han dado cuenta de que la teoría del Big Bang está mal, no existe, falló, no es verdad. Y dan una serie de descripciones que no lo voy a hacer en estos momentos, pero yo pensaba, claro, los hombres hacen sus teorías sin tomar en cuenta a Dios. Y el primer versículo de la Biblia que dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y como no toman en cuenta eso, van a seguir formulando teorías que mientras más descubren, más se dan cuenta que son falsas. Así que, vean, hoy día vamos a estar en este pasaje que se leyó de Mateo, porque tiene el sentido de, y se lo dije o se lo comenté a alguien, una amonestación a la iglesia. Y vamos a introducirnos en este tema para darle un poco de contexto de qué se trata. Y todos hemos sufrido o creemos haber sufrido una enfermedad silenciosa, pero bastante evidente en el mundo y muy difusa en este tiempo, y es considerada en algunos casos grave. ¿Sabe cuál es esa enfermedad? El estrés y la ansiedad. Estoy estresado y se toman kilos y kilos de píldora de calmante, que tiene efectos emocionales, angustia, depresión, y efectos físicos, dolores de cabeza, estreñimiento, dormir poco y mal. Y produce esta estrés obsesiones. Y una de las obsesiones generalmente es con lo inmediato, con lo material, porque eso nos da seguridad. Lo cual pasa a ser siempre lo urgente. Lo inmediato y lo material pasa siempre a ser lo urgente, porque en el fondo nos brinda seguridad interior. ¿Y cuáles pueden ser esas obsesiones? El trabajo, la salud, la familia, qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a vivir. Y además, siempre quejándose. Oh, que hace frío. Oh, que hace calor. Que mi jefe, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que los vecinos, que el gobierno, que Dios. Una constante quejanza. Eso habla de insatisfacción y de falta de esperanza. Esa quejanza refleja temores en el corazón y también refleja incredulidad, si es cristiano. Más todavía en los incrédulos. En general hay 4 grandes temores en nuestro tiempo. 1, el temor por el futuro, debido a la inseguridad económica y social. Ese temor se ha agravado. Temor a las enfermedades, sobre todo a las enfermedades que lo invalidan a uno. Cuando dicen, tiene diabetes, tiene cáncer,
le dio una parálisis. ¡Ay, qué terrible! Hay temor. Es una desgracia, sí, pero hay mucho temor. Temor a la vejez. Es así, ¿qué voy a hacer? Voy a depender. ¿Quién me va? ¿Cómo voy a hacer? Hay gente que dice, no, ante eso yo me suicido, me mato. El hecho de depender de otras personas los aterroriza. La vejez. Y lo otro es el temor a la muerte. ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? No tenemos idea. Entonces, temores y obsesiones producidas por un mundo materialista presiona a los individuos, haciéndolos frágiles y dependientes de sus urgencias materiales, cuyo Dios que nos da reposo, ¿cuál es? Es Internet, Netflix, TikTok, farándula, etcétera, y agréguele lo que usted tenga. Eso para relajar un rato y ver una película porno. Otro ya en familia, ya para relajar un poco, vamos a ver una película de terror, esa que nos deja. Incluso en todo eso no hay cabida para Dios. No hay cabida para Dios. Incluso los cristianos sentimos la presión de esta sociedad y se refleja en que lo material, yo recibí un auto, recibí un aumento de sueldo, lo material es la suprema bendición por la gracia de Dios. Amén. Nunca lo espiritual. Recibí esta bendición, ¿qué? Un mueble nuevo. Que estoy bendecido, pude cambiar el auto. ¡Qué bendición! El gozo, la paz, el conocimiento de Dios, sí, es importante. Pero se fijan, y nosotros lo hemos hecho, porque las bendiciones espirituales las tenemos en segunda categoría. Entonces, son poco apreciadas o secundarias. Así, hay cristianos que están muy ocupados en sus cosas personales y materiales, de la familia, pero despreocupados de las cosas de Dios. Y aunque de palabra se dice que Dios, el Señor, Jesús es lo más importante, así digo, ¿no? Sí, el Señor es importante, ¿no? En mi vida los hechos reflejan que Dios es una prioridad secundaria. ¿Y qué se puede notar en esto? ¿Lee todos los días su Biblia y la medita? ¿Ora más allá de la urgencia cuando anda apurado? ¿Se busca el don que el Espíritu Santo le dio para servir en la iglesia? Pregúntese. ¿Cómo está su servicio al Señor? ¿O sirvo al Señor cuando me acomoda según mis tiempos? Entonces la prioridad son mis tiempos, no es el Señor. Y esto se manifiesta todo esto se manifiesta en algo bien concreto, en la irregular asistencia de los cultos de adoración a la iglesia. Por último, las obsesiones, preocupaciones materiales y temores manifiestan nuestro grado de incredulidad hacia Dios y al Señor Jesús, y un no crecimiento en conocer a Dios por Cristo Jesús, y poca confianza en sus promesas. Y se nos olvida algo importante, hermano, que Dios es el dueño de todo. Y ese va a ser el título. Dios es dueño de todo. Amén. 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 Bien. Vamos a estar en Mateo 6, 25 al 34. Miren, y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, bendiga, Señor, su palabra,
las enseñanzas que podemos extraer de su palabra para la gloria de su nombre. Disponga nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga la obra para que podamos, Señor, ser obedientes y honrar a Jesucristo y a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me acordé de los científicos porque... ¿Escuchan? Sí. No, déjenlo. ¿No? ¿Por qué estaba pensando en eso? En que Dios es dueño de todo. Incluso de cómo hizo la creación. Dios es dueño de su creación. Toda su creación. Y todo es todo. No queda nada fuera. ¿Se entiende? Él es dueño de la tierra, el mar, el aire, la vegetación, los minerales, los insectos, los virus, los microbios, los animales, los seres humanos, de sus almas. Es dueño de sus vidas, sus necesidades materiales y espirituales y de su muerte. Dios es dueño de todo. Pero mucho más es dueño de sus redimidos, hermanos. De sus redimidos. Es amo y Señor de todo lo que somos y hacemos. El apóstol Pablo, siempre que titulaba su escrito, decía: soy siervo de Jesucristo. Significa esclavo de Jesucristo, llamado a vivir para Cristo. En la antigüedad, hermanos, los que tenían esclavos tenían el deber de mantenerlos, alimentarlos, darles salud. Les daban una esposa a los hombres y una esposa a las mujeres para que reprodujeran más esclavos. Tenían que mantenerlos para que fueran efectivos, por decirlo así, y tener esclavos de nacimiento. Nuestro Dios, por medio de Cristo, nos ha hecho sus amados esclavos. ¿O no? Algo pasó. Aquí está. Nos ha hecho sus amados esclavos, ¿o no? Se ocupa él, nos ha liberado de la esclavitud destructora del pecado. Se ocupa de nuestra vida espiritual y material. Se ocupa de nuestro futuro en esta tierra y se ocupa de nuestro futuro eterno. Nos santifica, nos bendice con dolores para que conozcamos en fe y amor a Cristo. Nos cuida para que conozcamos, nos crezcamos en la semejanza de Cristo. Provee dones espirituales para servirlo y nos capacita para ser sus verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dios hace eso? ¿Amén? Amén. Amén. El verdadero adorador no solo adora a Dios en el culto del domingo o el del miércoles, como en este caso. Es Él el que pone todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajar, comer, vestirse, familia, entretención. Todo eso tiene que estar bajo adoración. ¿Bajo qué? Bajo la obediencia a Cristo por medio de su palabra. No haciendo las cosas de la carne en la vida cotidiana, sino haciendo que la palabra de Dios debe decirnos qué hacer en relación a todas esas cosas. Yo trabajo para la gloria de Dios. Yo tengo una familia para la gloria de Dios y tengo que educarla en las cosas de Dios. Yo tengo una casa para la gloria de Dios. ¿Cómo te puede servir esta casa, Señor? ¿Cómo te puede servir esta familia? ¿Cómo te puede servir mi trabajo? ¿Cómo te puede servir mis vecinos?
¿Es Dios, el Señor Jesús y su palabra, motivo de conversación en la vida cotidiana en la familia? Es otro aspecto. ¿Es parte de la conversación o se viene a conversar de Dios, de Jesucristo, aquí en la iglesia? El verdadero adorador es sometido a Dios en todos los aspectos de su vida diaria porque tiene la confianza de que Dios, nuestro amo, dueño y Señor, provee todo lo necesario para cada cosa. Provee lo necesario para cada cosa, lo material y lo espiritual. Veamos Salmo 37, 25. Salmo 37, 25, por favor. Amén. Ya. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue en pan. Joven fui y no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen. Esa es una provisión material. ¿Acaso Dios permite que sus hijos en Cristo Jesús mueran de hambre? No. Yo no sabía de cristianos muertos de hambre, a menos que estén en la cárcel y los dejen morir. Los perseguidores, aún así Dios provee de alguna manera, si no quiere que mueran. Veamos Romanos 8:32. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si no escatimó, si no se reservó su Hijo, sino que nos lo dio y con él nos da todas las cosas. Si nos dio su Hijo, que es lo mejor, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Desde el punto de vista espiritual, ¿cómo no nos va a dar perdón constante? Por medio de su Hijo y las promesas de vida eterna. Pero eso implica también cosas materiales, porque claro, no nos prometió a nosotros el reino, que vamos a ser ¿cuánto se llama? Los gobernadores privilegiados del reino. Somos ciudadanos del cielo, eso sí. Ciudadanos del cielo, vamos a estar en el reino y participar del reino. Pero Dios se preocupa también en esta circunstancia de cubrir nuestras necesidades. Si con Cristo nos dio lo espiritual, ¿por qué no nos va a dar lo material que necesitemos? No lo que nos guste o lo que pensamos que necesitamos, porque a veces nosotros pensamos, sí, yo tengo un auto del año pasado, necesito un auto del año. ¿Por qué? No se sabe por qué, ¿no? Pero es una necesidad. Pero a lo mejor Dios dice, no es necesidad. Entonces, si entendemos y creemos que así es, que el Señor provee de todo para sus hijos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 6:25. Por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, no que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos preocupamos de las cosas materiales, pero no nos preocupamos de nuestra vida en el sentido amplio y de nuestro cuerpo en el sentido más amplio.
Tenemos techo, no, pero es que yo quisiera una casa mejor. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el mandato? No os afanéis. Fíjense que nos lo dice, por tanto os digo, no os afanéis, por favor. ¿Lo dice así? ¿No? En esta Biblia no lo dice así. Pero parece que en algunas Biblias de los hermanos sí lo dice. No os afanéis si quieren. No os afanéis si tienen ganas. No os afanéis si no tienen ganas. Parece que esa Biblia dice eso. Y en el versículo 31, ¿qué dice? De nuevo, no os afanéis o qué beberemos, no afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos o qué vestiremos. Está 2 veces aquí el mandato. Porque es un mandato. Tengámoslo en cuenta. No es una opción. No es si a mí me parece. Afanarse es pecado, entonces. ¿Por qué? Porque no creerle a Dios es no creer en sus promesas y sentirse seguro en lo que yo hago para promover mi vida material y familiar. Y por eso yo trabajo como trabajo, vivo como vivo, porque yo estoy seguro de lo que yo hago sin tomar en cuenta a Dios. Porque no le creo a Dios, no es que lo dice. No, pero el domingo voy al culto. Si tengo tiempo, si tengo ganas, si no estoy muy cansado después de trabajar toda la semana. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Yo. Mi problema, mi obsesión. El afán y la ansiedad es preocupación. ¿Qué es la preocupación? Antes ocuparse. Es ocuparse antes de algo. ¿Antes de qué? Ocuparse de algo antes que suceda, antes que llegue. Ah, es que soy previsor. Miren, en la ansiedad, es la ansiedad y el afán, la extrema preocupación por cosas que no pueden suceder aún, pero aún no suceden y estamos conscientes que no tenemos capacidad de resolverlo. Es como decir, es la preocupación por algo que todavía no es, pero como si ya fuera, sin saber qué hacer. ¿Se fija? Esa es la preocupación. No, es que si estoy preocupado porque puede haber lluvia y tengo toda la ropa afuera, ¿no? Y estoy nervioso, ¿no? Las señoras sobre todo. Están, ¡ay, tengo la ropa afuera! ¡Ay, está lloviendo! Y parten volando. Y se enojen. ¡Ay, pero qué quedan soluciones! Estas ansiedades, pequeñas ansiedades, también hay grandes ansiedades. Yo no voy a ver eso porque tiene cáncer, capaz que me contagie, o tiene SIDA, o tiene COVID. No. Y andamos preocupados, no mirando que no se acerquen mucho, mirar para allá, para acá, llenos de ansiedad, nos llenaron de ansiedad por algo que no era. Y a veces nos inventamos cosas nosotros. Estamos preocupados, no sé, tengo que cambiar casa en 1 año más, ya estoy, pero hecho de un atado de nervios. Son cosas hasta cierto punto natural, pero hasta cierto punto también cuando se transforman en una obsesión y son constantes, no una, sino de varias cosas, es hacerse problemas de cosas que todavía no son. Y queremos resolverlas desde ya sin saber cómo resolverlas. Y nos estamos llenando de ¿qué? Ansiedad, preocupación, afán.
El mandato es: no os afanéis, no estéis ansiosos, no estén preocupados. Dios nos da dos ejemplos de su provisión. Versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios provee para las aves y para todos los animales en la creación, ¿cómo no proveerá para sus redimidos, que para Él somos tan valiosos por Cristo Jesús? ¿Sabe lo que está implicando? Cuando tenemos la ansia, que no solo confiamos en Dios, y que Cristo también puede ser poca cosa. Esas cosas están implicadas. A uno dice: no, pero su actitud de vida interior y exterior está revelando eso. ¿Cómo no proveerá para su redimido lo que ellos necesitan respecto al vestido, respecto al alimento, respecto al techo para vivir, a la familia, los afectos? Versículos 28 y 30, cuando dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta es una amonestación muy seria. Si Dios provee a las plantas, a las flores, belleza, y plantas y flores que duran un día, otros que duran 2 días, otros duran 3 días, y después se secan, que sirven para echarle al fuego, no nos va a dar aquello que necesitamos en todos los aspectos, incluso belleza, por decirlo así, a sus redimidos. ¿Creéis eso? Sí, pero es que... ¿Y qué dice? Hombres de poca fe. Porque eso es lo que somos nosotros, hermanos. Examine su vida. Y Dios nos dice: hombres, hijos de poca fe. Si Dios nos ha provisto una salvación de la cual nosotros no tenemos nada que ganar, no podíamos ganarla, no podíamos, ni siquiera la merecíamos, pero Dios nos la regala. Y después nos va a dejar morir, después nos va a tratar miserablemente. Eso es lo que pensamos. Dice: la salvación es por fe, pero mantener la fe es obra de... No. La salvación se obtiene por fe, porque es un regalo de Dios. Y la santificación también es un regalo de Dios. Lo que tenemos que hacer es disponer el corazón. Si no lo disponemos, se puede hasta dudar de que haya sido convertido. Pero ese es el problema. La falta de crecimiento espiritual no es porque, es que no entiendo la Biblia, no, es que no puedo ir al... No ha dispuesto su corazón a crecer. Cuando disponga su corazón, y disponga su corazón a vencer esos obstáculos y cambiar algunas cosas en su vida, Dios nos va a bendecir. Pero siempre estamos... Es que ahí está este problema. ¿Y se ha fijado que los chilenos somos muy buenos para poner problemas, pero nunca soluciones?
Vamos a hacer eso, sí, pero es que hay un problema, que esto, que lo otro, ya, casi no se puede hacer. Vamos a hacer esto otro, entonces, no, es que acá a Dios le estamos diciendo lo mismo. Y por eso estamos en esta situación, hombres de poca fe, hijos de poca fe. Después dice un desafío. A ver, dice, veamos, leamos. Versículo 26. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe cuánto es un codo? 45 centímetros. Y lo está poniendo como ilustración para decir, por más que se afane usted no va a crecer ni siquiera 45 centímetros. Por más que usted se afane, usted no va a vivir, no va a llegar a los 150 años. Sano y sin problema. Por más que se afane, usted no va a resolver ni va a dejar de tener problemas. ¿Entiende? El afanarse ya es un problema. Para su vida, para los demás y para Dios. Entonces, si es así, entonces ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Dios mío, dame la solución. Aquí está la solución. Versículo 33, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Buscad el reino y su justicia, y todo lo demás que necesitan les será agregado. Y nosotros comenzamos al revés, cuando oramos, Señor, añádeme esto, añádeme este otro, comenzamos por la añadidura. Y después, Señor, que crezca tu reino, que se salve este, que se salve el otro. Nosotros a veces somos como los gentiles. Los gentiles decimos, tienen ídolos de yeso, dioses inútiles. Y es verdad, nuestro Dios no es de yeso y no es inútil, pero lo tratamos como tal. Porque estamos priorizando, porque nosotros hacemos esto. Eso me da seguridad. Y no estamos confiando en el Señor. Buscar primeramente, prioridad, el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿por medio de qué? De su Hijo Jesucristo, el reino mesiánico, el reino y su justicia, su santidad, su rectitud moral. Eso debe estar al centro de la vida del Hijo de Dios. Eso debe permear todos los aspectos de la vida cotidiana del Hijo de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo a los judíos, veamos Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Exactamente. Los judíos le decían, el reino será así, el reino será así. No, le dice, el reino está en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, el Rey, estaba en Israel, estaba en medio de ellos. Entonces el reino está presente. Ahora, si Cristo está en nosotros, debido a la fe en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, Cristo vive en cada cristiano. Entonces estamos en el Rey. Estamos en el reino en términos espirituales hoy día.
¿O no? Somos del reino. Tenemos lo principal del reino de Dios. ¿Qué cosa? El Rey. Por medio del Espíritu Santo. El Rey que es Cristo, y con Cristo tenemos todas las capacidades para vencer nuestra carne, el mundo y el malo, y vivir como ciudadanos del reino, y hacer la diferencia con el mundo condenado. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir practicando los mandatos del reino, obedeciendo a Cristo por su palabra, oración constante, servicio fervoroso, adoración permanente, arrepentimiento y humillación y dependencia de Dios. En todo ello integrado a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del cielo. Porque tenemos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Integrado a la vida cotidiana, en el trabajo, en el vecindario, pero también en la iglesia, hermano. En la iglesia, que es el lugar del crecimiento espiritual, de la comunión con los hermanos, el servicio de Dios y la adoración del cuerpo de Cristo a Dios Padre. La instancia de adoración de la iglesia es el culto, hermano. Veamos 2 de Pedro 1, del 1 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10. Amén. Fuerte y claro. Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no carecéis jamás. Hasta el 10. ¿Del 1 al 10? Sí, era del 1 al 10. Sí. Bueno, leo ya. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10. Leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Fíjese, todas esas cosas son dadas por Dios por medio del Espíritu Santo. Si no las estamos cultivando, está reflejando que no estamos creyendo, que no somos convertidos. Pero si buscamos practicarlas, incluso equivocándonos, pero nos da crecimiento, ¿qué dicen? No caeréis. Podemos agregar más. Casi nunca estaréis desanimados. ¿Por qué? Porque entiendo de quién soy. Soy un esclavo propietario de Dios, esclavo por amor. ¿Y Dios es fiel? ¿Amén? Amén. Eso. Entonces, si yo estoy practicando esas cosas que Dios me ha dado por medio de la fe en Cristo, el poder del Espíritu Santo, no caeré, no me desanimaré, siempre me levantaré. ¿Tenemos esa práctica? Y si no, quiere decir que hemos olvidado, por decir, no hemos sido convertidos. Nos seguimos preocupando de otras cosas. Miren, hermano, todas estas cosas, versículo 33, siempre de Mateo 6, la segunda parte dice, más buscar primeramente el reino de justicia y todas, subraye todas, estas cosas os serán añadidas, todas, alimento, bebida, vestido, techo, familia, afectos, compañía, todo lo que necesita el ser humano para vivir en esta tierra os será añadida, agregada. ¿Para qué? Para que vivamos para la gloria de Dios, obedeciéndolo y buscando el reino y su justicia. ¿Y por qué? Porque somos sus hijos y esclavos por amor a Dios. Él es nuestro amo, Señor y Padre, que provee todo para que glorifiquemos a su Hijo, su reino y su persona. Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2. Amén. La prosperidad viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. Jehová no edificaría la casa. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si usted trabaja y vive, se afana, sin pensar, sin tomar en cuenta a Dios, en vano, no le va a producir todo lo que usted espera, porque es en vano. Es su fuerza, y su fuerza es diminuta, y se cansa, se frustra. Si Dios no está ahí, hará prosperar eso. Si Dios está ahí, bendecirá eso, porque es para su gloria, porque su disposición es que eso es para su gloria. Nosotros hacemos cosas sin tomar en cuenta a Dios. Decidimos hacer esto, decidimos hacer lo otro, y ni siquiera nos detenemos, no digo una hora, 2 minutos y decir, Señor, ¿te agrada esto? ¿Qué dice tu palabra? Veamos su palabra, ¿le agrada eso al Señor? No, es que a mí me gusta, y si a mí me gusta, al Señor tiene que gustarle. No es así. Y eso es lo que tenemos que meter en nuestra vida cotidiana. Dios, la palabra de Dios, la obra de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo.
si es agradable eso que estoy haciendo, si es agradable el cómo lo estoy haciendo. Entonces voy a tener bendición, si le agrada. Entonces lo que edifique será prosperado, para la gloria de Dios. Entonces el afanarse y el preocuparse sin tomar en cuenta a Dios, para nada es no creerle a Dios, hermano. Y la incredulidad es pecado a los ojos de Dios, aunque usted no lo sienta así, hermano. Es que mira, es que tengo este problema, yo no siento que es pecado, no se me importa, no lo siento, pero para Dios es pecado. Y el reflejo de ello, como voy a repetirlo, que la ida al culto es una opción, el culto de adoración estamos hablando. Y esto muestra que la vida espiritual y la obediencia a su palabra en la vida diaria y cotidiana es pobre o escasa. Somos cristianos débiles, carnales, más aún. La muestra de ello, de nuestra debilidad y carnalidad, y lo voy a decir, porque es la experiencia de esta iglesia y la experiencia de otras iglesias. ¿Sabe dónde se nota? Es el escaso protagonismo de los varones en servir al Señor en la iglesia. Están ocupados en el trabajo para dar a su familia y proveer a su familia. Perdón, hermano, ese es su deber. No es que está haciendo algo extraordinario, es su deber. Más encima, es un deber incompleto. Porque si usted no está creciendo espiritualmente, varón, no está proveyendo lo espiritual a su familia. No está proveyendo lo que su familia necesita, que no es solo techo, pan, comida, abrigo, leche, café, carne, arroz, tallarines, etc. Si no hay vida espiritual en la familia, quiere decir que el varón no está cumpliendo el rol de proveedor. Y el rol de proveedor, para hacerlo, tiene que ser depender de Cristo en el hogar y en la iglesia. Por ejemplo, cuando se decide no venir al culto este domingo diciendo que sus hijos o su esposa, porque bueno, que tenemos que hacer algo, a ver un paseo, o porque hace mucho frío, o porque hace mucho calor, cualquier razón. ¿Qué le estamos diciendo a los hijos? Que Dios y la iglesia no son tan importantes. Así lo captan. Y después digo, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Bueno, porque usted le enseñó eso. Que hay cosas más importantes que Dios y que la iglesia. No, pero es que pero se lo demostró con ejemplo. Cuando en la familia no se lee la Biblia, no se ora, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando que las cosas de Dios no son importantes. Son importantes en la iglesia cuando vamos a la iglesia nomás. Y vamos a la iglesia cuando tenemos tiempo. Es más importante el trabajo, la tele y muchas otras cosas más. ¿Para qué vamos a decirla? Si Dios no es su prioridad en su vida, tampoco Dios su prioridad será prioridad en sus hijos. Los hijos toman más ejemplo de lo que nosotros nos damos cuenta los padres. Toman más ejemplo de los padres. Yo me di cuenta de eso muy tarde. Pero los hijos toman malos o buenos ejemplos más de lo que uno quisiera.
Así que aunque no lo sienta como pecado, perdón hermano, el resultado es que para Dios es pecado, ¿sí? Y en sus hijos será pecado. Así de claro es. Y así debe considerarlo. Somos cristianos hijos de Dios, no somos cristianuchos, cristianuchitos. Porque sus hijos siempre van a tener el mismo argumento, que hay cosas más importantes en su día que hacer, que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que orar, que conocer a Dios. Y el ejemplo lo tomaron de quién? De los padres. Sus hijos no son creyentes porque usted padre, usted madre es creyente, porque viene a la iglesia. No. Pero usted padre, usted madre tiene el deber, y son llamados a proveer ejemplo, testimonio y enseñanza de Cristo a su familia. Eso es claro. No voy a citar los versículos del Antiguo Testamento, los conocen, Deuteronomio 6, y en Efesios, cría a tus hijos en la amonestación de Netflix. No, en la amonestación del Señor. Versículo 34, y dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana, por el futuro en general. Ocúpate de lo que hoy tienes, lo que hoy estás viviendo, lo que hoy Dios te ha dado. Ocúpate de eso hoy. El futuro trae sus propios problemas. Cada momento tiene sus propios problemas. No le agregue problemas que aún no llegan. Preocúpese de los que tiene ahora. Los otros cuando lleguen llegarán. Y Dios proveerá también. Así como está proveyendo ahora. ¿No? Amén. Dependa de Dios, siguiendo el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo hago todo lo que mi Padre hace. Literal. Eso. ¿Y qué debemos? Yo hago todo lo que mi Salvador y Señor dice. Sus mandatos, sus palabras, etc. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo, pues, hermano. Dios es dueño de su vida, de su persona, de su salvación, de su alma, de su futuro en la tierra y de su futuro eterno, de su familia, de su trabajo, de sus posesiones. Es dueño de todo, por creación y por redención. Y nosotros, todo hombre, todo ser humano dará cuenta a Dios. Y nosotros también daremos cuenta a Cristo. ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Por Cristo no perdemos la salvación, porque Dios es fiel a Cristo. Pero habrá amonestación. Habrá amonestación. ¿Qué piensa usted que va a decir? Hijo, yo te di esto y tú... No, es que usted no sabe la señora, la mujer que me dio. Estamos como Adán. Usted no sabe nada cómo era mi mujer. O mi marido. Usted no sabe nada. No, sí sabe, Señor. ¿Por qué no acudiste a mí? ¿Por qué no practicaste los dones que yo te di? No, es que no tenía tiempo. Dios nos ha dado todo, hermano.
puede sentirlo, sino que tiene que creerlo por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y si usted lo cree, practícalo y lo va a comenzar a ver. Porque el que cree, verá. Esa es la máxima del cristianismo. El que cree, verá. Amén. 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 Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros. Hay cosas que tenemos en nuestra vida personal y familiar que están de más, que no nos permiten dedicar tiempo al Señor y invertir tiempo en la familia hablando del Señor. Ocuparnos de tal manera de nuestro tiempo que me permita venir al culto. Nosotros tenemos una vida desorganizada y tenemos prioridades equivocadas. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Pedirle perdón. Y segundo, si le vamos a pedir perdón, significa que tengo que cambiar algunos aspectos de mi vida. Cada uno sabe lo que tiene que cambiar en su vida personal y familiar para poder dar el espacio y rendir culto en familia al Señor. Y organizarse de tal manera que venir contento y lleno de gratitud a alabar, a adorar al Señor en el culto. ¿O no? Amén. Póngase de pie entonces, vamos a orar. Amén. Amén. Si usted quiere pedirle perdón en su corazón, amén. Pero yo creo que sí tenemos todo.